Vamos a hablar ahora de inversiones a instrumentos financieros y derivados. Entonces, igual el formulario. Entonces, ¿qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero para una parte y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para la otra parte. Dentro de los instrumentos financieros que tenemos, cuentas por cobrar, préstamos activos, inversiones en títulos, carteras colectivas, inversiones en subsidiarias, en asociadas, en acuerdos conjuntos, préstamos por pasivo, cuentas por pagar. Todos estos ítems son considerados dentro de la NIC 2028, sección 11 y 12 para pymes como instrumentos financieros. Cuando hablo de instrumentos financieros, entonces tengo que tener en cuenta que estos instrumentos financieros tienen dos enfoques. Un enfoque de administración de liquidez, que ¿en qué consiste? Es el modelo de negocio que tiene la empresa, la forma como la entidad gestiona sus activos financieros, como la sociedad quiere invertir o quiere tener sus activos. Y los flujos efectivos esperados, que es como la sociedad quiere invertir los excedentes de liquidez. Entonces, eso es un activo un instrumento financiero con un enfoque de administración de liquidez. También los activos financieros tienen un enfoque estratégico de negocios, o sea, unas inversiones en sociedades, ya sean subsidiarias, asociadas, o un instrumento financiero, un acuerdo conjunto, que puede ser o un negocio conjunto o una operación conjunta. Entonces, como yo veo el instrumento financiero es con qué enfoque lo estoy haciendo. Desde el punto de vista contable, el enfoque de administración de liquidez se clasifica según la medición. Es decir, los instrumentos financieros medidos a costo amortizado es cuando la entidad tiene la intención exclusiva de mantenerlos hasta el vencimiento y la rentabilidad va a provenir de los flujos de efectivo contractuales, caso bonos, CDTs, todos estos títulos. Si mi intención es tenerlas hasta el vencimiento, los debo medir por costo amortizado. Si la intención de la entidad es negociarlos en cualquier momento, dependiendo del comportamiento del mercado, si dependiendo del mercado los vendo en un momento X o un momento Y, pueden ser acciones de Ecopetrol, Bancolombia, TES, bonos, carteras colectivas, cualquier título que yo tenga, ese tipo de títulos se miden al valor razonable con efecto en resultados. Y los títulos es cuando la entidad no tiene la intención exclusiva ni de tenerlos hasta el vencimiento ni de negociar, o sea, depende. Si necesito liquidez, los negocio. O si necesito, o si el mercado está muy bueno, los negocio. También puede estar las acciones, los TES o los bonos. O sea, dependiendo la intención que yo tenga el instrumento financiero, lo clasifico como lo voy a medir. Y lo único es que las acciones, pues sí, no se miden a costo amortizado, que son instrumentos de patrimonio para la otra entidad. Entonces, esto lo debo tener en cuenta porque es la medición que hago desde el punto de vista contable. Adicionalmente, recuerden que en el grupo 2, pues el grupo 2 no puede medir con efecto AORI, medir instrumentos financieros con efecto AORI, sino PIG. Pero entonces, la norma me contempla cuál es el tratamiento o medición que le debo hacer a estos títulos dependiendo de la intención con la que tenga el instrumento financiero. Desde el punto de vista fiscal, ¿de qué depende? Del tipo de inversión. Entonces, si son instrumentos de renta fija, ¿cuáles son los instrumentos de renta fija? Pues aquellos títulos cuya estructura financiera no varía durante su vida, es decir, como los CDT, los bonos, los TES, los TIDIs. Esos tipos de instrumentos financieros se consideran de renta fija. Y los instrumentos financieros de renta variable son aquellos títulos cuya estructura financiera varía durante su vida, como cuáles, las acciones, las cuotas o las cuotas de parte de interés social. Entonces, desde el punto de vista fiscal, se manejan según el tipo de inversiones. Desde el punto de vista contable, según la intención que tenga y el modelo de medición que haya establecido.
Desde el punto de vista fiscal, entonces, los títulos de renta fija, que ya vimos que son los CT, títulos, bonos, TES, TIDES, ¿cuál es el costo fiscal? El costo fiscal de estos instrumentos financieros es el valor pagado en la adquisición más los intereses realizados linealmente y no cobrados a la tasa facial, desde la fecha de adquisición o de la última fecha de pago o la fecha de enajenación. El valor patrimonial. Entonces, el valor patrimonial de estos títulos es el costo fiscal. Y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, pues ellos sí tienen un modo especial que es la aplicación de los métodos de valoración de acuerdo a las disposiciones que expida la Superfinanciera. El resto de contribuyentes, sistema real, costo fiscal y valor patrimonial. Sin embargo, bueno, para efectos tributarios, ¿qué me dice la norma? Me dice, los instrumentos financieros de renta fija que son medidos a valor razonable con cambio a resultados, el ingreso por concepto de intereses o rendimientos financieros para efectos fiscales se van a causar de manera lineal teniendo en cuenta el valor nominal, la tasa facial, el plazo convenido y el título de tenencia del activo en el periodo gravable, o sea, cuando efectivamente se realiza. Y me dice, la utilidad o pérdida de la enajenación del título se realizará en el momento de la enajenación por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del título. Acá, ¿qué tenemos? Entonces, pese a que la norma me dice que el valor patrimonial es el costo fiscal, me toca tener en cuenta que hay unos títulos de renta fija que cotizan en bolsa. Están bonos, CDTs, todos, varios títulos de bonos del tesoro que cotizan en bolsa y que la DIAN todos los años saca una circular. Para este año 2024 ya expidió la circular interna 01 del 12 de febrero del 2025, donde estableció cuál es el factor de ajuste de estos títulos que cotizan en bolsa y cuáles cotizan. Entonces, los que estén en este listado se deben ajustar teniendo en cuenta esta circular y ese se va a considerar el valor patrimonial. Entonces tenemos en el ejemplo un CDT de la vivienda, valor nominal 250 millones. Según la circular externa, el promedio de la transacción en bolsa de estos CDTs de la vivienda es el 103.71. ¿Qué significa? Que el valor patrimonial por el cual yo voy a declarar este CDT no va a ser su costo fiscal, que fueron 250 millones, sino que serían 259.275. Esta diferencia que me genera de los 9.200.000 se irá como mayor valor de la conciliación fiscal, para que lo tengan en cuenta. Los instrumentos financieros medidos a costo amortizado. ¿Qué me dice la norma? Que este tipo de instrumentos, el ingreso, el costo y el gasto se tiende realizado de acuerdo con el artículo 28, 59 o 105 del estatuto. Es que el ingreso se entiende realizado cuando contablemente se realiza, fiscalmente se realiza. Entonces me dice, para los ingresos obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los devengados contablemente en el periodo gravable. O sea que en este tipo de inversiones no iría a tener diferencia entre lo contable y lo fiscal. Si son gastos que tuve, desde la realización del costo, me dice el costo para los obligados a llevar contabilidad serán los fiscales, serán los costos devengados contablemente en el año periodo gravable. Pasa lo mismo con las deducciones. Entonces, si yo tengo instrumentos financieros medidos a costo amortizado, que fue lo que vimos anteriormente, pues no voy a tener diferencia entre lo contable y lo fiscal.